Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, vamos a partir leyendo los primeros dos versículos. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos dos versículos tenemos el remitente, que es el que remite, ¿cierto? El que escribe la carta, destinatario, y el saludo inicial. Vamos por parte, dijo Jack. Remitente. Versículo 1. Pablo y Timoteo. Timoteo, ¿cierto? Como ya sabemos, fue el discípulo de Pablo, que lo menciona en Hechos capítulo 16, que era hijo, ¿cierto?, de madre judía y de padre de griego, y que más adelante incluso mismo Pablo lo hace mención en el 2:22. Ahora, como les contaba la semana pasada, si bien el remitente dice Pablo y Timoteo, no quiere decir que Timoteo también escribió la carta. ¿Cómo sabemos esto? Porque en toda la carta está escrito en primera persona singular, nunca primera persona plural. Ejemplo, el 1.3 dice doy gracias, no dice damos gracias. En el 1.12, quiero que sepáis, no queremos que sepáis, ¿cierto? El versículo 21, el más claro, porque para mí el vivir es Cristo. Si fuera más de una persona, iría el nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué dice Pablo y Timoteo? Si vemos el final de la carta, en el 4:21, dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Pablo, al hacer mención de Timoteo, lo está mencionando porque es su colaborador. Él ya lo llama en su carta a Timoteo su compañero de milicia, ¿cierto? Su partner, por así decirlo, el que estaba al lado de él en todo momento en el ministerio. No por eso quiere decir que el escritor de la carta. Paréntesis a todo esto, las cartas no las escribía Pablo, ¿ya? Las cartas no eran escritas por su puño y letra. La escribía alguien que se llama, voy a escribirlo acá para que lo puedan leer, lo voy a poner en grande para los piti, que es el amanuense, que en otras cartas sale mencionado. Un amanuense es nada más y nada menos que un secretario, ¿ya? Un cachorro, como dirían unos por ahí. Es el que escribía la carta, era a quien le dictaban, era como un escriba. Y de hecho muchas veces al final de las cartas, Pablo dice, esta despedida es de mi puño y letra. O sea, aquí van mis palabras, esto lo escribo yo. Era como su firma. Y lo hacen muchas cartas, no en todas, pero lo hacen en algunas cartas. Pero entendiendo esto, el amanuense escribe, Pablo dicta, y al lado de Pablo está Timoteo, no necesariamente físicamente cuando escribe esto, pero en el sentido de que estaba con él en el ministerio sirviendo en ese momento. ¿Ya? Bien, entonces, Oye, tengo una duda. dime. ¿Y Felipe, cuando Pablo estaba en la cárcel, eso lo mismo. metían adentro? ¿Cómo? Cuando Pablo está en la cárcel. ¿El amanuense igual iba a la cárcel? Vamos a Hechos, capítulo 28, versículo 30. Léelo por favor a tu mismo nombre. Del 30 al 31. Hechos 28, 30 al 31. Bien. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Te fijas lo que nos dice Lucas, que durante el tiempo que Pablo estuvo en cautiverio, era un cautiverio así como relajado, por así decirlo, entre comillas, ¿cierto? En el sentido de que Pablo podía juntar, podía tener gente, podía visitar a la gente, no tenía impedimento, como lo vimos también la semana pasada. Recuerda que él le pudo predicar al guardia, pudo predicar a la casa de César, pudo a todos los hermanos. De hecho, en el versículo 17 del 28 dice que Pablo convoca, fíjate, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales los judíos, a los cuales, luego de que estuvieron reunidos, les dijo 2 puntos. O sea, no era solamente una persona que iba a ver, podía ir mucha gente a verlo. Ese era un Felipe, cautiverio, como él era ciudadano romano, tenía como estas libertades, porque aparte que la razón por la cual lo metieron preso nunca quedó bien clara. Y durante todo ese tiempo, él fue a Roma para predicarle al Evangelio. Felipe, Dime. ¿en qué parte se menciona el amanuense?
No, en Filipenses no lo menciona. Lo menciona en otras cartas. ¿Qué parte lo menciona? ¿En qué parte lo menciona? Te digo el tiro. No recuerdo en qué momento, tendría que buscarlo. Pero ahí lo. Hay una carta. O sea, sabemos que es amanuense, no existe esa palabra, pero en una de las cartas de despedida dice: yo, tanto el que escribo esto, les saludo. ¿Está ahí? Sí. Cuando se encuentre, ahí tengo el video. Sí, el amanuense es como el. eh, ¿Cómo se llama? Es como el título que recibía el oficio. Cuando lo, Como la típica foto que aparece. sí, como los de los memes, cuando dice, escribe, hagan lo que quieran, pero después no vengan llorando. Y un compadre le dice, pero Pablo, no podemos escribir eso. Ya, bueno, entonces escribe, todo me es lícito, más no todo me conviene. ¿Viste? Es como dice el dibujo del meme. Pero cuando lo encuentra, lo encuentre, se los envío. ¿Alguna otra duda? ¿Puede ser Romanos 16, 22? Para allá iba. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Exacto. Sí, es un ejemplo. ¿Romano cuánto? Romanos 16, 22. Léelo, por favor. Dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahí tenemos. Y mira, por ejemplo, en Colosenses 4:18. Oye, Feli, y Colosenses, justo, ese te iba a decir, habla de que escribió de su propia mano. Exacto, Colosenses 4:18, la salutación de mi propia mano de Pablo. O sea, esta frase es mía. Hace alusión a que el resto no lo siente. ¿Cierto? También lo dice en 1 Corintios 16:21. 1 Corintios 16:21. Dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Eso no querría decir que ya todo lo demás Dios se lo decía, pero esa parte como de los saludos cariñosos era como de lo que él sentía. No, porque todo al final siempre era inspirado por Dios. Incluso cuando él decía que estas cosas las escribo yo, también era inspirado por Dios. Bien. Hoy día Oye, solamente... tengo dos dudas. Dime. La primera es que yo en el trabajo, en la tarea, puse que el saludo era de Pablo y Timoteo. ¿Está bien? Sí, porque técnicamente viene de las dos formas. Lo que pasa es que al final técnicamente Pablo y Timoteo, cuando Pablo dice Pablo y Timoteo, quiere decir que Timoteo está de acuerdo con todo lo que él dice. Claro. Está Pero en el conmigo. fondo Timoteo igual quería saludar, po. Claro. Sí. Ya, dice, y lo otro es... Ahí dice, siervo de Tranquila, Jane, te va a bajar sola 6-8. Es que se para... No, espera. ¿Ya qué? No, dice la Eli que solamente te va a bajar de 7 a 6, 8. No, si no es por eso. Ya el otro es cómo Dios inspiraba a que escribieran. Buena pregunta. Te la respondería ahora, te la escribo después por privado, porque si no, no vamos a terminar. Pero Ya, vale. es una pregunta. Eso. Con más tiempo, si nos da después de la clase, la podemos revisar un poco. Bien, vamos al versículo 1, sigamos, ¿cierto? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Mira, hoy día solamente vamos a alcanzar a revisar 2 versículos porque hay harto que revisar en cada de estas frases. Son cosas básicas, pero no quiero pasarlas por alto. Y después vamos a estudiar pasajes más largos, ¿ya? Porque aquí cada palabra casi da para harto. Siervo de Jesucristo. Vamos a ir a la Biblia que les compartí acá, el eSword. Se me desconectó la pantalla. El eSword. Bien. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 1, la palabra siervo, esta que está acá, yo quiero que la vean en el griego, ¿ya? Vamos acá a hacerle clic, me aparece en el diccionario, y acá dice, la palabra siervos es la palabra griega doulos. No es doulos de Shrek, este es otro. Este es doulos. Y doulos, si ven acá,
¿Cuál es el significado de la palabra dulos? Esclavo. ¿Qué quiere Esclavo. decir? ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice siervos de Jesucristo, lo que está diciendo literalmente es esclavos de Jesucristo. Ahora, alguien podría quizás decir, lo que pasa es que aquí simplemente Pablo quiso decir siervo porque tiene las dos acepciones de la palabra. No, la verdad es que el significado de la palabra es esclavo. Hay un problema con las traducciones. Recuerden siempre, nuestra traducción no es inspirada por Dios. A ver, ¿tenemos los originales? ¿Tenemos los originales? No. No tenemos la carta original de Pablo. Probablemente actualmente es polvo. ¿Cierto? Eso, como Spider-Man. Entonces, perdón, le hice spoiler al Nico que aún no termina de ver Avengers. No tenemos los libros originales, pero tenemos algo mucho mejor, que son copias. ¿Alguien de los que estuvo en los talleres de la confraternidad se acuerda cuántas copias tenemos más o menos del Nuevo Testamento? ¿Un número? No, pero eran caletas. Muchas. Tírate un número. No me acuerdo. ¿Un Sí, millón? son más de 1.000, 100.000, 50.000, 20.000? Las 3 millones. 100 millones, 144.000, ¿ya? Yo digo que son 5.000. Tenemos 200. 300.000 copias del Nuevo Testamento. ¿Cuántas? 300.000 más o menos. ¿Ya? Entonces no tenemos los originales, pero tenemos algo mucho mejor, que son cientos de miles de copias. ¿Ya? Ahora, las copias no son inspiradas. La traducción de la Biblia, independiente de la Biblia que usted utilice, no es inspirada por Dios. Por lo tanto, las copias pueden tener errores y tienen errores. ¿Las traducciones pueden tener errores? Sí, son inspiradas por Dios. Entonces, y con esto no quiere decir que la Reina Valera está equivocada, ¿no? Solamente quiero decir que a través de los años se ha utilizado más la palabra esclavo. ¿Por qué? Porque cuando se tradujo la Biblia, el término esclavo que fue más o menos el 1600 en el español, el término esclavo es un término peyorativo. Eso te iba a preguntar. Pero en ese momento no era peyorativo. Sí y no. Lo vamos a estudiar hoy día qué quiere decir esclavo, ¿ya? Pero claro, para la época cuando viene la reforma y todo esto, había mucha esclavitud de parte del África. Entonces no Felipe, era algo bonito. Pregunta. Entonces, todas las veces que hice siervo para atrás, es esclavo. No sé si todas, pero la mayoría sí. Vamos a ver hartos pasajes donde está hablando de eso. ¿Ya? A ver, ustedes saben que el término creyente fue empezado a utilizarse en la iglesia de Antioquía, ¿cierto? Que se le dijo cristianos por primera vez ahí a los creyentes, ¿cierto? A los discípulos del Señor. Pero normalmente la palabra como se dominan, Pablo, Pedro, Juan y Judas, nunca se llaman a sí mismos como cristianos, y se llaman a sí mismos como esclavos de Dios o esclavos de Jesucristo. Vamos a hacer algo para que andemos más rápido. Voy a pedir a algunos que lean pasajes. El Cristian va a leer 1 Corintios capítulo 7, 22. Este que está acá, ¿ya? La Elizabeth, Gálatas 1.10. Gálatas 1.10. Marcelo, Efesios 6.6. Renata, Colosenses 4.12. La G, Primera de Pedro 2.16. La Nancy va a leer Santiago 1.1. El Nico, si es que está, 1.1. El Basti, si es que está, Apocalipsis 1.1. Digo si es que está porque recién no respondieron cuando le hablé, por eso. Mamá, voy a leer. Eso, pide permiso a tu mamá. Leo, estoy en clase. Ya. Sí, lee, 1 Corintios 7.22. Ya, voy. 1 Corintios 7.22. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó el del Señor. Liberto.
Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo. Ya, así que yo algo, una imagen. En la sociedad griega, perdón, la sociedad romana, excelente, vi una imagen muy buena. Te la voy a mostrar. Miren en la pantalla. La foto que ustedes ven en la pantalla, la voy a agrandar un poco más. Es una imagen de cómo funcionaba la sociedad en la época romana. ¿Ya? Acá tenemos que no eran ciudadanos del Imperio Romano, que era la mayoría de los creyentes, porque eran pocos los que eran ciudadanos, que eran como realmente de ascendencia romana, y los no ciudadanos se dividían en esclavos y libertos. ¿Ok? O tú eras un esclavo, que era lo más bajo del escalafón social, o tú eras un liberto. O sea, eras libre, que te pertenecías a ti mismo y podías hacer lo que quisieras, probablemente. Cuando la palabra de Dios dice acá en 1 Corintios, capítulo 7, 22, el Señor fue, mira, vamos a leer un poquito más atrás, en el versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, está haciendo alusión a esto de acá. Perdón, acá. Fuiste llamado siendo esclavo, dice, no te dé cuidado, no te preocupes, sigue siendo esclavo. Pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. ¿Ya? Asimismo, el que fue llamado siendo libre, liberto, esclavo es de Cristo. ¿Te das cuenta? Jane, apaga tu audio. ¿Te das cuenta la figura que está utilizando acá? Dice, si tú fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, tú eres libre en el Señor. Ahora, si tú fuiste llamado libre, no te preocupes, tú eres esclavo del Señor. ¿Ok? Y ese esclavo, nuevamente, como me preguntaba Cristian, es la palabra ¿Qué dulos. versículo es? No alcanzo a escuchar. 1 Corintios 7, 22. Muchas gracias. De nada. ¿Ok? Bien, sigamos. Gálatas 1:10. ¿A qué le corresponde? Mí. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una de las funciones de los esclavos, a diferencia de un siervo, que el siervo simplemente trabaja para su amo, el esclavo agrada y busca agradar siempre a su amo, siempre busca agradar a su señor. Y Pablo acá lo dice, si busco el favor de los hombres, o sea, dice, busco o el de los hombres o el de Dios. No puedo agradar a dos señores, como lo decía el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Porque o trato de agradar a los hombres, o trato de agradar a Dios. Porque si trato de agradar a los hombres, ya no sería siervo, ya no sería esclavo de Cristo. Porque el esclavo de Cristo, el siervo de Cristo, nuevamente, si tomamos la imagen de un esclavo, él busca agradar a Dios. Él busca agradar a Cristo. ¿Ok? Lo mismo dice Efesios 6:6. ¿Quién le toca? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces un esclavo busca no solamente servir y agradar a su amo, sino hacer la voluntad de su amo, la voluntad de su Señor. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ya, es Epafras, por si acá. Pero dice ahí, gracias, dice siervo de Cristo, nuevo ejemplo de cómo se autodenominaban los cristianos. Ahora,
como les decía, no solamente esta es una frase que utilizaba Pablo, también lo utiliza Pedro, Santiago, Juan y Judas. Mira, primera de Pedro 2:16. ¿Aquí le toca? Primera de Pedro 2:16. El Basti parece el Nico, ¿no? La Jane. A mí no. Ya, primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cambia la palabra siervo por esclavo. Y vaya a darte cuenta que es mucho más fuerte la frase. Dice, como libre, tú eres libre ahora en el Señor, pero no eres libre para hacer lo que quieras, sino eres libre para ser esclavo de Dios. Y ahí está la contraposición de un liberto a un esclavo. Primera Pedro 2:16. Entonces, nosotros somos libres, pero ahora somos libres, pero esclavos de Dios. ¿Ok? Santiago 1:1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bien, Santiago o Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, también se llamaba a sí mismo siervo de Dios. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Bien, Judas lo mismo, y Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien, a su esclavo, por así decirlo, Juan. Permiso, joven. Gracias. Bien. Entonces la palabra dulos, como decía, está mal traducida como siervo, ya que tanto en la literatura bíblica como en la literatura secular, o sea, la literatura que no es de la palabra de Dios, ¿cierto? Se utiliza para, según el diccionario teológico, describir el estatus de un esclavo o una actitud que se corresponde con la de un esclavo. Ahora, ¿por qué esclavo y no siervo? ¿Por qué deberíamos entender el significado más de esclavo que de siervo? Porque a los siervos se les contrata, al esclavo se le posee. A un siervo es independiente, tiene tareas específicas, responsabilidades limitadas, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy contratado como anestesista del Servicio de Salud de Arauco. Mi contrato dice mis tareas. Yo debo hacer esto, esto, esto y esto, y listo. Yo voy, hago mi tarea y listo. No hay un problema. Un esclavo, a diferencia de un siervo, no tiene derecho con respecto a su dueño, ya que es propiedad de su dueño, es propiedad de su curios, de su señor, de su amo. ¿Ok? Eso significa que el esclavo tiene que hacer lo que su señor le manda. Entonces, ser cristiano es sinónimo de ser esclavo de Cristo. ¿Por qué? Mira Romanos 6, 17 al 18. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertos del pecado, viniste a ser, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Qué está diciendo? Originalmente tú y yo somos esclavos del pecado. Originalmente tú y yo tenemos las cadenas del pecado sobre nosotros. Pero cuando creemos en la doctrina de la salvación, cuando creemos en nuestro Salvador, ¿qué dice la Biblia? Que nuestras cadenas, ¿cierto?, son rotas, ya no somos esclavos del pecado, somos redimidos. Y la palabra redención quiere decir libertados de la esclavitud. Cuando la Biblia dice que Cristo es nuestra redención, quiere decir que Jesús es el precio para que tú y yo dejemos de ser esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora que ya somos libertados del pecado, ¿cómo termina el versículo? Somos esclavos de la justicia. Somos siervos de la justicia. ¿Ok? Ahora, como les decía, quizás para nosotros puede sonar fuerte el tema de esclavitud, porque tenemos el concepto occidental sobre todo lo que pasó. Pero un esclavo existe con el único propósito de servir al Señor y cumplir sus deseos. Muy diferente al mensaje popular que dice que Cristo viene a ayudarnos, que Cristo viene a suplir nuestras necesidades, cuando la Biblia dice que es al revés, que tú y yo existimos para cumplir al revés la voluntad de nuestro amo y complacer a nuestro amo en obediencia y hacer su voluntad. Así eran los esclavos de la antigüedad.
¿Qué te digo con el tema que nosotros tenemos un mal concepto de esclavitud? Mira Éxodo 21, 5 al 6. Le voy a pedir a la Noemí que lo puede leer. Éxodo 21, 5 al 6. Ya va. Ya iré. Dale. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Mira, en el pueblo de Israel tenía leyes con respecto a la esclavitud. Ahora, saquemos un poco el concepto de el nosotros ahora, ¿cierto? Para tú y para ti y para mí el concepto de esclavitud es gente abusando de otras personas, golpeando con un látigo, haciendo que mueran de hambre mientras suplen tus necesidades y te hacen más rico. Y gente yendo con barcos a África, raptando a personas, raptando a niños y llevándolos a otros países para hacer un mal uso de eso. ¿Ok? Es el concepto que tú y yo tenemos de esclavitud. Pero en la época del Señor, del pueblo de Israel, el concepto que Dios les da de esclavitud es muy diferente. Cuando tú, por ejemplo, no tenías dinero, tú ibas y te vendías a ti mismo. Ponte tú que yo soy un indigente, no tengo comida, no tengo techo, no tengo ropa. ¿Qué hago? ¿Me voy a morir de hambre o voy a vivir de las limosnas? Dios ideó un sistema para el pueblo de Israel que era venderte a ti mismo como siervo. Entonces tú ibas, yo iba donde alguien que tenía, claro, tenía como dinero y le decía, oye, ¿sabes qué? Yo tengo estos problemas financieros, no tengo que comer, no tengo dónde dormir, no tengo que colocarme, trabajo para ti, me hago tu esclavo. La persona decía, listo, tú eres mi esclavo, yo mientras te alimento te doy un sueldo, te doy dinero para que tú puedas tener para ti, te doy techo, te doy hogar, te doy comida. Ahora, si tú lees el capítulo 21 un poco más adelante, dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre, de balde. Tú podías venderte a ti mismo como esclavo o tú podías ser esclavo 6 años. El 7º tenías que ser libre. Tú tenías esos 6 años para tratar de salir económicamente, de juntar dinero, juntar tus cosas para poder trabajar. Ahora, el versículo 5 dice, pero si el siervo dijere, ¿sabes qué? El amo que aquí lo estoy trabajando es súper bueno, es amoroso, me da alimento, me da buen hogar, me da todo esto. No, yo voy a seguir trabajando para él. Entonces, ¿qué hacían? Tú tenías que llevarte ante el juez, te colocaban frente a un poste, te hacían una expansión en la oreja, ¿cierto? Con una lesna que es un aparatito para hacer un hoyo, horadar es hacer un hoyo, y será su siervo para siempre. Y esta figura se le conoce teológicamente como esclavo por amor. Yo me hacía esclavo por amor a otra persona. Ahora, Dios, a través de su ley, prohíbe el abuso de poder, prohíbe, ¿cierto?, hacer todo lo que nosotros vemos que pasó con la esclavitud. El problema, nuevamente, es el corazón del hombre, no la ley. La ley fue buena y justa, dice. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era eliminar la pobreza, eliminar de esa forma los indigentes y que la gente pudiera poder subsistir, tener una forma y no dejarlo a la suya y que murieran. Entonces, esta es la figura que nosotros tenemos. El Señor nos compra y así como un esclavo dice, ¿sabes que mi amo es bueno? Yo me voy a quedar con él. Nosotros decimos lo mismo, porque tenemos el mejor amo. Sabemos que el Señor no es un déspota, no es un tirano que va a aprovecharse de nosotros y nos va a mandar a hacer tareas pesadas y difíciles. De hecho, la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Y es exactamente lo mismo que dice acá en 2 Samuel 15:15, hablando de los esclavos del rey o los siervos del rey. Dice, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos, tus esclavos, están listos a todo lo que nuestro Señor el rey decida. Y nosotros como cristianos, al ser comprados por el Señor, tenemos que tener esta disposición de servirle a Él por amor, de entregarnos a Él, hacer su voluntad, y esa es la figura que tenemos. Pero no solamente es una obligación, por así decirlo. Un esclavo tiene privilegios, como le decía. El amo lo cuida, el amo vela por sus necesidades, el esclavo no tiene que preocuparse de qué va a comer, el esclavo no tiene que preocuparse de dónde va a dormir, no tiene que preocuparse de ninguna de sus necesidades básicas porque esas las suple su amo.
Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6, versículo 31, cuando dice, no os afanéis. Dice, ¿por qué van a decir qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Dice, porque los gentiles se preocupan de esas cosas, pero tú no tienes que preocuparte de estas, porque tu Padre sabe de qué tienes necesidad. Y esto es lo que la Biblia enseña cuando estamos hablando de que somos esclavos de Cristo. ¿Okay? No es el concepto occidental del siglo XVII, del siglo XVI, ¿cierto? No es ese concepto de esclavo de tirano, sino es el concepto de que tenemos un amo amoroso que cuida de nosotros, vela por nosotros y nosotros buscamos hacer la voluntad de él. Eso es más o menos lo mismo que decimos en Romanos 19 cuando dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Curios, es el amo, es el soberano. Yo tengo una pregunta. Más fuerte para que te escuche la gente. Yo tengo una pregunta. Que decías como que el concepto de esclavo lo tenemos como del último tiempo, cuando como la esclavitud de los africanos y todo. Pero en Egipto no nos trataban mal igual. ¿Se escucha la pregunta? Ya, sí. Si tú ves al comienzo de Éxodo, en Génesis, así lo encuentro, cuando José se dedicó a juntar el dinero, ¿cierto? De los 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Dice que cuando ya empezó a escasear la comida, la gente fue a donde estaba José. No encuentro el paso en este momento. Pero cuando va donde José, le dicen, toma nuestra comida, o sea, toma nuestros animales, ya, deme tus animales y yo les doy comida. Toma nuestra tierra y tú nos das comida, ya, después toma la tierra y la comida. Y después decía, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿De qué nos sirve nuestra vida? Toman a nosotros mismos como siervos. Esa era la figura. Yo los compro y pueden ustedes, trabajan para mí, pero van a subsistir. Pero era porque él tenía ese concepto. Exacto. El problema nuevamente fue que ¿qué pasó? Que en la antigüedad igual se mal utilizaba el concepto tal como nosotros. Pero el concepto de Dios de esclavitud, nosotros veamos la palabra esclavo como una forma peyorativa, como una forma mala. Pero Dios no la ve como mala cuando se usa de buena forma. Él lo vio como un sistema bueno, ordenado por él, que el ser humano lo mal utilizó. Oye, tengo una duda, pero igual respecto a lo que dice la Feña, ¿la ley fue entregada después de los tiempos de José? Sí, pues. Pero por eso, Pero por nuevamente. Lo otro que no. Felipe, el concepto de Dios siempre fue bueno. Ahora, también tienes que recordar que muchas cosas que sí están escritas en la ley de Moisés, antes los descendientes ya sabían ciertas cosas. Ya sabían, por ejemplo, que para Dios hay que hacer algún altar. Ya sabían que Dios quería sacrificios de animales, porque tuvieron una revelación que era una cultura oral, ¿cierto? Noé probablemente sabía muchas cosas, por eso no es un sacrificio, ¿cierto? Por eso Caín y Abel hacen sacrificio los dos. Sabían de parte de Adán y todas sus generaciones, se fue pasando por la cultura oral lo que Dios quería. Entonces, obviamente, sabían también lo que era malo y lo que no era malo. Cristian. no, yo quería decir que muchas veces decimos que la palabra esclavo o siervo es fuerte, pero es porque nosotros también siempre asumimos que somos hijos de Dios, pero también nos cuesta asumir que somos siervos de Dios a la vez. Exacto. Nos gusta ver los privilegios, pero no los deberes. Es como Claro. los deberes y los derechos de los pacientes, ¿cierto? Son así los derechos y así los deberes. Claro. Y nadie les gusta. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más algún comentario? Nos paramos unos 5 minutitos para que se preparen un café, vayan al baño y después continuamos. Bien, nos vemos en 5 minutos. Hola cabras.
Yo creo que hay que bien utilizar estos 5 minutos cada vez. ¿Cómo? Jao. No escuché a mí. ¿Qué dijiste? Yo creo que hay que utilizar bien estos 5 minutos porque la Biblia dice que aprovechando el tiempo. Porque los días son Aprovechando todo tiempo. Mira el Jaco, en todo tiempo ama el jabón, dice la Biblia. Me llama la atención que diga la palabra esclavos cuando dice que somos esclavos del pecado, pero no de Cristo. Como que nunca menciona que somos esclavos de Cristo. Por lo menos esta versión. Que me llama la atención que diga que en la Reina Valera dice que somos esclavos del pecado, pero nunca pone que somos esclavos de Cristo. No sé si me entienden. Claro, como que la traducción es penca. Eso. No. Aparte que el Felipe dijo que no se equivocaba, o sea, obviamente Dios no se equivoca, pero sí, por ejemplo, yo creo que cuando ellos escribían tenían faltas de ¿Faltas de qué? ortografía. al ¿Sí? escribir. Ah, sí, pues. Sí, de Sí. hecho, el Felipe, ¿te acordáis que contaba de que de todas las copias que habían, algunas, por ejemplo, tenían como micro errores y al compararlos era como, claro, se equivocó porque lo escribió mal. Porque obviamente si de 100 palabras que te dicten, te vas a equivocar en una, ¿cachai? Entonces ahí como que lo bacán era como al tener tantas copias se podía hacer como una comparación correcta. Es interesante también que por la educación escribieran un poquito mejor que los otros. Pablo era el... Pero finalmente, porque finalmente ¿Cuál era el escribían las doctor? copias. Lucas. Lucas. Ese Ya. soy yo. Leonardo. Lucas escribía bien, po. El doctor es otro. ¿Y Doctor quién era el Leonardo. pescador? Sí, pero los que hacían las copias no eran ellos mismos. Es que estás confundiendo quién hace las copias con quién dictaba las cosas. Lo que la Vale está hablando, por lo que está escuchando, la Vale está hablando de las copias. Y las copias lo hacían cualquier cristiano. Ahora, el que escribía, en este caso, Lucas escribió porque él era súper culto, ¿cachai? Pablo no escribía, sabía escribir, pero usaba un amanuense. Pedro, probablemente, al no ser de letras, ni siquiera sabía escribir. Probablemente. Y él claramente no escribió las cartas y la escribe, y de hecho la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro son diferentes en su literatura. Las palabras que utiliza la segunda es mucho más docta, es mucho más elevada. Entonces son diferentes amanuenses que usan para escribir la idea. Oye, ¿Juan escribía o no? ¿Qué se cree? No lo sé. Supongo que sí, porque... No sé la verdad, no te podría decir. Oye, entonces, Dios le dictaba a Pablo, y Pablo le dictaba al amanuense. No es que Dios les dictara, no es que ellos les susurraran. Cuando tú lees las cartas te das cuenta que está hablando desde el corazón. Hay dos pasajes bíblicos que hablan sobre la inspiración de la Biblia. Uno es 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, y el otro es 2 Timoteo 3:16. Y los dos dicen que la palabra de Dios es inspirada, pero las palabras que utilizan, la palabra griega para inspirado, es diferente. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, versículo 21, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ahora, la palabra que utilizan en 2 Timoteo 3:16 por inspirados es neumateos. Neumateo es Dios. Neumateos quiere decir que fue soplada por Dios. La palabra de Dios fue soplada. Es como que Dios hizo esto. Inspiró. Aliento viene. A diferencia de 1:21, donde dice que fue inspirada, ahí la palabra griega es fero, que se utiliza también en Hechos 27, cuando la barca está naufragando y dice que fue llevada por el mar. Entonces, el término correcto, literal, sería los santos hombres de Dios hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo. Entonces, la inspiración de la Biblia ocurre por dos cosas. Tanto porque Dios sopla sus palabras, ¿cierto? Y segundo, porque
Espíritu Santo como que casi iba llevando y evitando que salieran de los márgenes que ellos se estaba diciendo. Entonces, sí, la inspiración tiene esos dos aspectos. Tiene el aspecto divino en el cual Dios inspira su palabra a través de estos hombres, ¿cierto? Pero también tiene la parte divina, parte humana, donde el hombre está tomando su corazón y entregándolo. Cuando tú lees Filipenses, tú ves claramente que es un pastor entregando su corazón, hablando de sus problemas, y Dios está tomando eso para que seas santo y divino e inspirado. Eso es un milagro. ¿Entiendes? Más o menos. Jane. Solo, Más o menos. Ya. Tengo dudas. Pero después hablamos. Bueno. Ya, sigamos, chiquillos. Vamos a los destinatarios. Dice, el versículo 1, estamos en ese. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Un paréntesis. Este es un libro, no lo recomiendo completamente, no lo he leído completo. Un tercio del libro, que es de MacArthur. No comparto tampoco, bueno, todos saben que no comparto mucho el 100% con MacArthur, pero tiene hartas cosas buenas que sí las recomiendo. Y habla más o menos del tema que hablábamos recién, ya sobre la esclavitud. Así que si pueden echarle una mirada, háganlo. Bien, destinatarios, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, en Cristo Jesús que están en Filipos. Cuando Pablo habla de los santos, algunos tienen, ¿cierto?, en la mente un súper cristiano con una aureola, ¿cierto?, estos súper cristianos espirituales que usan barba y son peladitos, pero la palabra santo no significa eso, más que nada. La palabra santo hace alusión a, es un término que se utiliza para todos los cristianos. Ser santo significa, ya como todos deben saber, o la mayoría sabe, es separado, ¿cierto? Separado tanto del pecado como separado para Dios. Separado del pecado y separado para Dios, ¿ok? Por lo tanto, el creyente es santo. Primero, la Biblia dice que Dios es santo. Él está separado de nosotros, Él está en una categoría aparte, Él es muy lejos de lo que nosotros podríamos ser, y tanto que Él es santo, 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 3 veces santo, y nosotros también somos santos. No es una categoría especial de cristianos, en particular los santos, sino que es un sinónimo para decir creyente, para decir siervo de Cristo, para decir esclavos, para decir cristianos. Hechos. Renata, por favor. Hechos 9:13 y 9:32. Hechos 9:13 y 9:32. Miau. Ay, espera un poco. Hechos está después de Juan. Hechos 9:13 y 9:32. Espérate, 9:13 y 9:32. Ah, ya, bien. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Bien, entonces aquí en estos dos pasajes vemos claramente que santo se utiliza para los cristianos. Cuando Ananías está hablando de Pablo, cuando perseguía la iglesia, dice, Señor, he oído mucho acerca de este nombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y en el 32, Lucas dice de Pedro que él visitó a todos y vino también a los santos que habitaban en Lidia. Santos incluso se les nombra a las personas que son inmaduras y mundanas dentro de una iglesia. Primero los Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. La Nancy, please. Primero Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no soy capaces, ni soy capaz todavía. Pero aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. ¿Hasta qué artículo era? Hasta ahí. Gracias.
ya, vemos que la iglesia de Corinto era una iglesia con altos problemas. Y les decía la vez pasada que Pablo escribió Filipenses no con un motivo de recriminarle algo a la iglesia, como sí pasaba con Corinto, que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal. Ahora, ¿qué está hablando de carnal? Carnal quiere decir un cristiano que actúa en base a su carne, en base a sus deseos, en base a lo que quiere y no en base al espíritu, no en base a lo que Dios quiere. En Gálatas capítulo 5 habla un poco de esto, no pierdas 1 Corintios. En Gálatas capítulo 5, en el versículo por eso no lo pillaba. Gálatas 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Un cristiano que se deja guiar por los deseos de su carne son cristianos carnales. Y después dice también en Gálatas que conoce las obras de la carne, que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si ves las obras de la carne, dice celos, iras y contiendas. ¿Y cuál es el problema aquí con la iglesia de Corinto? Que había celos, contiendas y disensiones. Perdón, acá dice celos, iras, contiendas y disensiones, dicen Gálatas, y Pablo le dice a los corintios lo mismo. Ustedes tienen celos, contiendas y disensiones. O sea, ellos andaban en la carne. Ese es el problema que tenía la iglesia de Corinto. Pero mira el capítulo 1, versículo 2. Renata, por favor, antes que te quedes dormida. Corintios 1, 2. Está en la imagen, ¿verdad? ¿Puedo leer de la imagen? Sí, sí puedes. Corintios 1 y 2. El 1, por favor, 1, 1, 1 y 1, 2. Mejor aquí. Ah, no. Sí, no, está ahí A en la el- iglesia, Del 1, 1 al 1, 2. En tu ya, Biblia, por favor. aquí. Puta. 1 Corintios del 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ya. Aquí Pablo habla, ¿cierto? Junto con el hermano Sostenes, como dijo alguien por ahí, de... Gracias, te expliqué el 1 porque... no Buena, podía Basti. Ya, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Era carnal e inmadura. ¿Y cómo le llama Pablo? Santos. Entonces, ser santo no tiene relación con un cristiano o una persona santa, no tiene relación con ser maduro o inmaduro. Ahora, alguien me puede decir, ¿y qué pasa con la santificación? Lo que pasa es que hay algo que se entiende, la santidad tiene dos puntos, tiene dos aristas, por así decirlo, ¿ya? O dos lados de la misma moneda. Hay algo que se conoce teológicamente como la santidad posicional. La santidad posicional. ¿Qué significa? Que Dios te posiciona, te coloca en un lugar de santidad. Imagínate, Dios cuando mira el mundo, ve dos grupos de gente. Ve a toda la humanidad en un lado y a los cristianos los toma, los coloca y los pone al lado. Y dice, estos son santos. Son apartados del mundo, apartados del resto de los pecadores y son apartados para mí. ¿Ya? Gracias, Simba. Entonces, cuando Dios nos ve en este momento santos. A pesar de que podamos vivir en la carne, a pesar de que hagamos cosas que no corresponden, si somos verdaderos creyentes, Dios nos ve santos. En el momento de nuestra salvación pasa esto. Nos santifica en el momento de la salvación. Pero la obra no termina. Ya que Dios, además de eso, nos llama a crecer en santidad. Nos llama a ser santos. Primero los Corintios capítulo 1.
La Caroline, por favor. 1 Corintios 1, del 15 al 16. Perdón, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Estás con el micrófono activado, pero no se te escucha. Estabas recién. Yo me saqué los audífonos y me funcionó. Sí, puede ser que los audífonos quizás no funcionen con el programa. Ya, Marcelo, mientras, léelo tú, por favor. 1 Corintios, no, perdón, 1 Pedro 1, 15 al 16. Primera de Pedro. 1. 15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy. Ya, entonces, claro, tú puedes leer la Biblia y dices, bueno, ¿cómo? Si la Biblia dice que soy santo y ahora me dice que tengo que ser santo. ¿Cómo es la cosa? Pasa eso, que somos santos en Jesús, debido a su unión en Cristo, pero además somos llamados a ser santos. Esto es permitir que paulatinamente mi vida se ajuste cada vez más a la semejanza a Cristo. ¿Vale? Felipe, ¿y eso tiene algún nombre en teología? Porque vimos la santidad posicional es separar los salvos versus los no salvos, ¿cierto? ¿Sí? Y la otra, entiendo que es el proceso de santificación, pero eso tiene como un nombre. Los teólogos la llaman santidad progresiva. Ya, gracias. Y progresiva. Sí, posicional y progresiva. La posicional, imagínatelo así. Dios cuando te ve en este momento, a pesar de tus pecados, te ve santo. ¿Por qué? Porque cuando te ve a ti, no te ve a ti. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces cuando Dios te ve, Dios el Padre te ve, no te ve a ti, no ve al Felipe pecador, no ve al pecado que cometió hoy día, ayer, porque él no puede ver al pecado. ¿Qué es lo que ve? Ve a Cristo en mí. Y como ve a Cristo en mí, me ve santo. Es lo mismo que con la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificado quiere decir que Dios me trata como justo sin serlo, ¿cierto? Yo no soy justo, pero cuando Dios me ve a Jesús en mí y ve a Jesús que es Él el justo, entonces ahí me ve justo. Con la santificación es lo mismo. Dios me trata como un santo, me ve como un santo debido a que me separa, me aparta, a pesar de que el proceso no está terminado. Es más o menos como lo que pasa en Filipenses capítulo 3, cuando dice en el versículo 13, yo no pretendo de lo alcanzado ya, yo no he llegado a ese punto donde ya sea perfecto, ¿cierto? Prosigo a la meta, me falta todavía por llegar. Yo todavía no llego a ese momento donde ya soy perfecto y santo ante los ojos de Dios, completamente. Eso con respecto a la santidad. Entonces, cuando Pablo, si bien le dice la carta de Filipenses a todos los santos, está hablando de los santos posicionales, ¿ya? Como lo saludan todas las cartas. No, prueba hablando Noemí otra vez, a ver si se escucha. No, probablemente tendrás que sacarle, si estás con audífono, saca el audífono y reinicie la aplicación, porque a veces pasa eso. ¿Ok? Bien, hasta acá, con respecto a la santidad, ¿alguna duda? Podríamos hablar mucho más de la santidad, pero para esto no lo hicimos hasta acá. Dime. O sea que a pesar de que soy un cristiano carnal, igual Dios te mira como si fueras un santo. Exacto, porque la salvación es por gracia, no es por tus obras. Y Dios te ve como santo en el momento de tu salvación. Pero eso no quiere decir que vivas en santidad. Por eso en 1 Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando del proceso de santificación.
Dime, creo que fue Marcelo que me habló. Oye, cuando dice que Dios es 3 veces santo en el libro de Isaías, ¿dice 3 veces por algo o es como una forma de decirlo nomás? Hay diferentes opiniones. Algunos dicen que lo dice por la Trinidad. Podría ser. Otros dicen más que nada en el idioma hebreo, la repetición era una forma de expresar cuán o como la grandeza de algo. O sea, al decir que santo, 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 quiere decir que no hay otro igual. Como decía Ah, ya. Claro, como cuando el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo. O sea, de verdad, escúchame, esto es muy importante. La dura, ¿cierto? Vale. Bien. Y seguimos con el versículo 1 terminando, por fin, dice, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo está saludando a la iglesia de Filipos, junto con sus obispos y sus diáconos. ¿Qué es obispo? Vamos a ir al programita que tenemos acá. Obispos. Vamos a hacer un clic a obispos. Acá tenemos la palabra. La palabra obispos se escribe así y se pronuncia episcopos, ¿ya? La palabra episcopos se divide en dos, en epi y en scopos, ¿ya? Epi quiere decir sobre de, como epidural, sobre la dura madre, que esto viene de la medicina griega, ¿cierto? Y scopos quiere decir mirar, como por ejemplo telescopio, ¿ya? Microscopio, ¿ya? Periscopio. ¿Correcto? Entonces, episcopos quiere decir mirar. Laparoscopía, perdón. ¿Cuánto? Video. Laparoscopía. Laparoscopía. ¿Qué quiere decir laparoscopía, Valentina? Abrir y mirar. Láparo. Muy bien. Entonces, volvamos a nuestro punto. Chan, chan. No, perdón. Episcopos quiere decir sobre o arriba, mirar. La palabra entonces, obispo, quiere decir sobreveedor, alguien que debe mirar, supervisar y guardar a la iglesia. Ahora, la palabra obispo, si bien algunos lo utilizan para nombrar cargos dentro de la iglesia, ya hacen una distinción entre el pastor, entre el obispo, entre el diácono, o anciano, no diácono, anciano, o incluso presbítero, que presbítero quiere decir anciano, es todo el mismo oficio. Obispo, pastor, anciano, presbítero, que también es otro término que usan algunos, es exactamente lo mismo. La palabra episcopo, algunas iglesias lo mencionan como la iglesia episcopal, la iglesia católica también, pero obispo simplemente quiere decir episcopo, perdón, episcopo quiere decir obispo y obispo quiere decir sobreveedor, ¿ya? De hecho, la palabra obispo es una transliteración de cómo sonaba, ¿ya? ¿Por qué les digo que anciano, pastor y obispo es lo mismo? No me crean a mí, creámosle la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 17. Vamos todos allá, por favor. Bien, Elizabeth, por favor. Hechos 20, 17. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ya, aquí Pablo se va a despedir. Deja tu micrófono activado, porque la vez que leas el 28, por favor. Pablo se va a despedir va a Jerusalén, donde sabe que va a ser apresado, y antes de esto dice que él junta a los ancianos y después hace ¿cómo se llama? Un discurso. Y en este discurso les dice a los ancianos lo que está en el versículo 28. Por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Consulta, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A quién le habla según el versículo 17? A ti no. Al Simba. Ya, ¿a quién le habla según el versículo 17?
¿A A los los ancianos? mismos. A los A ancianos. la- Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y en el versículo 20, ¿cómo les llama? Obispo. Entonces está utilizando la misma palabra. Y de hecho, ¿por qué dice obispos? Mira el versículo 28. Mira por todo el rebaño. ¿Y cuál es la función del obispo? Mirar, supervisar. Y de hecho, después hay otra frase que está metida entre eso. Dice, os ha puesto por obispos para, ¿qué cosa? Apacentar. Apacentar quiere decir dar pastos. Y esa es la función que hace un pastor. ¿Ok? Mira primera de Pedro 5:1-4. Léelo tú, Fernanda. Primera de Pedro 5:1-4. Ruega que estén entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí. Ya, primera de Pedro 5 dice entonces, ¿a quién le ruega? Nuevamente, a los ancianos, a los presbíteros. Presbíteros es el término anciano, ¿ya? A los presbíteros. Y le dice, en el versículo 2, apacentad la grey de Dios. Grey no es grace, grey Rebaño. quiere decir rebaño. Entonces dice, dale pastos al rebaño de Dios, cuidando por fuerza. Ahora, cuando está haciendo la alusión de darle pastos, le está diciendo, en otras palabras, ustedes son pastores. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca su jefe, el jefe de todos ustedes, todos los pastores, van a recibir la corona incorruptible de gloria. Entonces estos pasajes nos demuestran que presbítero, anciano, obispo y pastor es exactamente el mismo oficio. En esta época se utilizaba más el término anciano y obispo que pastor. Pastor es algo más actual, que está bien decirlo porque la Biblia nos menciona, no de forma explícita, pero sí nos dice que el oficio también cumple la función de pastor. ¿Y por qué tantos nombres para el mismo oficio? Lo ves por la función de cada uno. Obispo hace alusión a la función de vigilar, de administrar, supervisar. Anciano hace alusión al conocimiento, a la sabiduría. Y pastor hace alusión al amor, al alimento y a la protección. Felipe, ¿Dime? ¿de quién está hablando? Dime. Ya, ahora sí. Que en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés 12, habla de las palabras de los sabios, creo, y habla de una congregación guiada por un pastor. ¿Esa palabra pastor es una traducción de la versión que tenemos nosotros o es otra palabra? En Eclesiastés 12, Sí. no sabría decirlo, no lo he estudiado. Pero no puede ser la misma palabra porque esto está escrito en hebreo. Ah, claro. Pero deja buscarlo bien. Sí, en el 11, las palabras de los sabios son como aijones, Ah, como todo lo de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Espérame. No sé, tendría que estudiarlo y te podría decir después. Pero vale. no lo he visto con tiempo. Pero ¿sería que utilizaba esas palabras porque en ese entonces no había una palabra que incluyera todo ese concepto? Es que era la verdad como, sí, puede ser, probablemente, pero era como Que para... englobara que supervisara, Exacto. para consejero y todo. Exacto. Es lo mismo que Jesús. Y exacto, Satanás, por ejemplo. Satanás no tiene un nombre, tiene como 10 nombres diferentes y cada nombre habla de lo que hace. Dios también tiene muchos, los nombres de Dios son muchos en la Biblia. Los nombres de Jesús también, ¿cierto? Se conoce como Emmanuel, como Jesús, como Cristo, como el príncipe de los pastores, como a la luz de la mañana, ¿cierto? Como el primogénito de toda la creación, como el santo, el príncipe de paz, ¿cierto?
¿cierto? Y así muchas cosas. ¿Por qué? Porque una palabra no alcanza en el idioma a explicar todo. Y una nota aquí que le puse, es interesante notar que Pablo, cuando exhorta en Hechos 20, no les dice, Hechos 20 y 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Hace alusión de os ha puesto en el medio, no dice os ha puesto por encima. ¿Qué nos demuestra esto? Que el pastor es uno más de la congregación, es uno más de los hijos de Dios. No está en un lugar súper espiritual arriba, en el sentido de que él no requiere amor, no requiere un propio pastor, no requiere consejo, no requiere sabiduría, no requiere supervisar. De hecho, cuando Pedro lo dice acá, en la función de los pastores, dice, cuida con ella voluntariamente, no a la fuerza, con ánimo pronto, no por el dinero, no como teniendo señorío, sino como ejemplo. Y eso es importante, que nosotros a veces olvidamos que nuestro pastor sufre los mismos problemas que nosotros, sufre las mismas tentaciones, las mismas dificultades, y que nosotros tenemos que mostrar amor, si necesita nuestro consejo, humildemente lo que podamos dar, darle, si podamos ayudar a administrarle algo, lo podemos hacer, etc. Y la última palabra acá dice diáconos, que es el que sirve las mesas, simplemente esto, no va a ahondar más en esto porque la carta no lo menciona más, pero un diácono es simplemente que sirve en alimentación, finanzas, trabajo, trámites, aseo, ornamentación, etcétera, a la iglesia, ¿ya? No hay más cargos en la iglesia, solo obispos, quiere decir pastores, ancianos, presbíteros, ¿cierto? Y diáconos. Y cuando aquí dice que son plural, es porque en una iglesia claramente puede haber más de uno. Bien, terminamos con esto y rápidamente, para no quedarnos atrás con las otras clases, vamos a ver el saludo, lo vamos a hacer cortita. Voy a dejar las preguntas para el final nomás, para que avancemos. El saludo dice, gracia y paz a vosotros. Pablo en todas sus cartas realiza este saludo, igual que Pedro, a diferencia de las cartas a Timoteo y Tito, que aparte de decir gracia y paz, dice gracia, misericordia y paz. Todas las cartas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, cada una de ellas dice gracia y paz a vosotros. ¿Dónde hace la diferencia? Timoteo y Tito, donde le agrega el misericordia. Ahora, cuando Pablo dice gracia y paz a vosotros, la pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo cuando le da o pide o quiere para ellos gracia y paz? Tenemos dos opciones, ¿cierto? Gracia, sabemos que significa favor no merecido. El ejemplo que siempre doy. Si yo al Marcelo lo molesto, lo insulto y lo trato mal, y después voy donde el Marcelo y le digo, Marcelo, préstame 20.000 pesos, aparte de ser patúo, ¿cierto? De mi parte, el Marcelo tendría todo el derecho a no prestármelo, porque no me lo merezco. Pero si Marcelo, a pesar de eso, igual decide prestármelo, eso es gracia, es un favor que me está haciendo que yo no me lo merezco. Bíblicamente, la gracia se refiere a la salvación, primeramente, ¿cierto? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. No me merezco la salvación, pero Dios me la da. Pero también tiene otra acepción la palabra. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, gracia no solamente es el favor no merecido que Dios me da en la salvación, sino que gracia es la ayuda, el poder de Dios, tampoco me merezco, para mí en tiempos de necesidad. Por eso Hebreos 4:14 dice, acercaos confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en oportuno socorro. ¿Se acuerdan cuando Pablo hablaba del aguijón en la carne? Y que él dijo, Señor, quítame esta molestia, este problema que tengo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces la gracia no solamente es la salvación que Dios te da, la gracia es el poder con el cual tú puedes vivir día a día tu vida cristiana. Lo dice en Tito también, en Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí tenemos la gracia salvadora. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre ajuste piadosamente. ¿Qué nos enseña a vivir? ¿Qué nos enseña a cómo vivir? La gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios no solamente es para la salvación de un creyente, sino es para el día a día del creyente. Nosotros como cristianos debemos buscar la gracia de Dios. Valentina.
Cuando habla de esta gracia, ¿se ocupa en otro contexto? ¿A cualquier ayuda no merecida? ¿O solamente es como este atributo divino que Dios da, una cosa así? La palabra original tiene un significado secular. Era un favor no merecido que, como lo expliqué recién, alguien más lo podía hacer. Tú puedes hacer algo por gracia, pero de parte Pero de Dios, esta acepción de ayuda, no, no es que sea la acepción de ayuda. Gracia simplemente es favor no merecido. Dios nos muestra su favor no merecido a través de dos formas: a través de la salvación y a través de la ayuda diaria que nos puede dar. ya completo, gracias. Felipe, de nuevo. Y en Pedro, cuando habla de crecer en la gracia, ¿lo habla en otro contexto? Sí, ahí Hoy habla. esto lo explicó el Felipe en una predica. Sí, pero fue hace rato. Sí, En ahí la cuando que habla de gracia está hablando de cuando se utiliza la palabra fe. Cuando la fe es el conjunto de vida cristiana, ahí usa lo mismo. La gracia, crece en la gracia, quiere decir crece en la práctica. Crece en la parte teórica en el conocimiento y crece la gracia en la parte práctica, en tu día a día. Porque nosotros vivimos en la gracia de Dios. A eso se refiere. Sí, de eso me acordaba, pero no se aplica como al texto cuando habla aquí de gracia. No, porque se refiere como al otro contexto. Ah, ya. Como aplicando la gracia a nuestro día a día, que nosotros vivimos por gracia. Entonces crece en esa vida cristiana que tú tienes. Ah, ya, dale. Y Pablo no solamente dice gracia a vosotros, dice gracia y paz a vosotros. Y la palabra paz, al igual que el gracia, tiene un significado que quiere decir tranquilidad. Quiere decir, de hecho de ahí viene el nombre Irene. Irene quiere decir paz en griego, e Irene. Paz, tranquilidad, armonía, no solamente ausencia de conflicto, sino como armonía entre las partes. Y nosotros recibimos la paz de Dios a la salvación. Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque recuerda que somos enemigos de Dios, estamos enemistados con Dios. Y ahora que estamos enemistados con Dios, ¿Dios qué hace? Dios nos da la paz con Él, nos da la armonía, ya no hay discusión, ya no hay pelea entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo tengo paz con Dios. Pero eso no solamente en mi relación con Dios, esa paz, sino también Dios me da paz para mi diario vivir conmigo mismo. Filipenses 4:6-7, lo leyeron estos días, ¿cierto? Dice, por nada estéis afanosos, no te preocupes, no te afanes, no te estreses, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con oración, ruego, acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la paz no significa solamente la relación con Dios que yo tengo, sino paz también significa con respecto a conmigo mismo, mi corazón, mis pensamientos, mis problemas. Entonces la pregunta es, cuando Pablo habla de gracia y paz a vosotros, ¿se referirá a la gracia de la salvación y la paz que Dios nos da a su salvación? Recuerda que le está hablando a cristianos. O Pablo se refiere a, hablándole a cristianos, que él desea para ellos este poder de Dios para vivir en cada día y esta paz que te ayuda a vivir, pasar los problemas. Claramente va a la segunda, dice hecho la Fernanda, ¿cierto? Va a la segunda. Cuando Pablo habla de gracia y paz a ellos, está diciendo, yo quiero para ustedes el poder de Dios para sobrellevar sus dificultades, quiero la paz de Dios en medio de las dificultades, para ustedes. No por salvación, porque le está hablando creyentes, ¿cierto? Y termina diciendo de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Esto nos indica dos cosas. Uno, la fuente, que la paz y la gracia de Dios viene del Padre y del Hijo, y al colocarlos juntos habla de la deidad de Cristo, porque habla del mismo nivel, el mismo poder, la misma unidad. Esto después, cuando le tengan el apunte, lo leen ustedes, que es más o menos el por qué habla de eso. ¿Ya? Bien, terminamos. Nos pasamos un poquito. Con remitentes, destinatarios y saludo. Para el viernes ya vamos a ver la oración. Son más versículos, pero pasan mucho más rápido porque no analizamos cada palabra, sino que analizamos más como la idea. Pero ahora quería detenerme por palabras porque requerían nuestra atención. Dudas, consultas, comentarios, chismes. Los escucho. Está bueno.
Está bueno el Felipe. Mira, Peña, mira lo que le estoy diciendo. Ay, Todo bueno el cumpleaños. Lo voy a acompañar. Ya, ¿alguna otra duda? Oye, se nos fue el Diego. se fue a Narta. Ya, yo Hola, tengo un quiero- comentario, que la palabra amanuense no aparece en la Reina Valera, aparece en otras versiones, pero Pero es- escribe tercio, chuta, se me perdió, escribe tercio en Romanos 16:22, ¿Qué versión? y ahí también saluda a la iglesia de no sé. La nueva Pero traducción viviente. Eso ya lo leímos, Jim. Este es el que escribe. No, no lo habíamos leído, leímos cuando él escribía de su puño, También lo esto leímos. lo escribo de mi puño, Lo leímos. También ah, entonces me escuché. Sí, alguien lo mencionó. Feli, 22. oye, piden Vale. si puedes colocar el resumen de Gracia y Paz. Las chicas que nos escuchan y piden si puedes colocarlo. Gracias. El resumen, acá abajo. Ese. Chicas. Ese no es Icaro. Puso Sí. sí. Oye, yo tengo un comentario. ¿Ya? ¿Qué? Te cortaste justo. Y me equivoqué. Me equivoqué porque el áparo es blanco y yo estaba hablando de otomía. Y otomía es abrir, es cortar. Eso. Ya, gracias. Bien, ¿algo más? ¿Comentario? Miguel Campos. Yo quería decir algo. Dime. Que la reina se ve súper bonita hoy día. Tenía que La decir. reina. La reina. ¿Qué salió? ¿Se salió la Renata? Se sonrojó y se fue. No, pero Nico. Es que había otro Nico. El Nico se fue. Ya. Eso entonces, digamos, no hay ¿Tarea? no hay tarea por hoy día, las tareas van a ser al final de la semana. O sea, el viernes. aquí. Estaba esperanzada en la tarea. Eso. Oye, Felipe, ese Word que siempre muestras, ¿tú después lo vas a subir como para todos o no? En Foda. Sí, este mismo lo puedo subir, no hay problema. ¿Y los anteriores? No se lo he mandado, se lo había mandado. Es que el otro luego se lo ha mandado No, todos los días. por lo menos a nuestro grupo no. De hecho, yo No, lo que quiero ningún pedir documento. es el mapita que tú tienes. Ya. De hecho, ese mapa, espera, me deja compartir la pantalla completa. Ahí está la reina. Reina, eres hermosa. Me fui, sorry, me fui. Que no sé qué onda. ¿Cómo era? Yo tengo un libro arriba. A lo arriba porque tengo la oficina arriba. Pero tengo un libro de... a ver si lo pillo por aquí. De mapas. Sí, es que tengo un libro de mapa y otra vez estaba hinchando y dije, oh, lo quería llevar a la clase, quería escanearlo. Y cuando empecé a revisar el libro, caché que venía con un CD. ¿Verdad? Y en el CD venía todo el libro en digital. Oh, bueno. ¿De qué están hablando? De los mapas. De los viajes. Mapa, soy el mapa, soy el mapa. Acá está. Libro de tablas comparativas. Y acá están toditos. ¿Lo ven o no? Oye, ¿podrías abrir WhatsApp desde tu compu y enviar todo eso? Sí, eso Sí, voy a más hacer. fácil. Y mejor voy a hacer un drive, voy a colocar en el drive y voy a mandar el link del drive porque voy a empezar a... Oye, Pero mándalo buena, por buena. Mejor. No, pero buena idea eso, porque así tenemos más posibilidad de archivo y tenerlo todo ordenadito. Ya, y ahí le envío el de Filipenses.
Todos los archivos, porfi, así para tenerlos organizados. Bueno, ¿Podrías comprar discos duros y darnos todo lo que hay en tu computador? oye, no ¿O hay podrías carta darnos tu en mi computador? Facebook, no hay- Sí, eso, subí en mi Facebook y puedo mandar el link si quieren por WhatsApp, el video en YouTube, cómo descargarlo. Y el programa, hice, incluso me di la tarea de hacer un tutorial de cómo instalarlo y dejarlo en español y toda la chaya. Súbelo a TikTok. En celu, por favor. No, si ya lo hice. Tienen que buscarlo nomás. ¿En TikTok? Bien, Mira por la cara. Está bien. vamos a sacar la foto. Métanse, por favor, para sacar la foto. Está bien. El oso ahí. Ah, El oso lo- pero mira al Marcelo y es pesado. Oye, esta foto está buena. No seas pretencioso, Pero- Marcelo. el pretencioso ahí. Saca la foto nomás. Avisa. ¿O la va a sacar? Falta el Basti. Faltan pues, harto, po. Tenés cámara. El oso. Ay, se me cansa la boca. Pero si estoy esperando el Basti todavía. Voy a ir cambiando Avisa, película. por favor. Va a Ya, sacar las sí. peores caras. Ya, chao con el Basti. Ya, 1, 2, 3. Ay, no, no, ahí sí. Ya, listo. Listo. Que les vaya bien. Bye, bye. Ahora apareció. Apareció Chao. la Eli. Chao. La ñoño. Oye, en verdad igual, la Rebeca tiene facciones parecidas. Sí, Ya, la adiós. verdad sí. Sí, porque Beca es igual al Benji. Chao. No, sabéis que yo tengo Chao. fotos de la